bien sabemos, no tiene una obligación para la población. Sin embargo, es importante que la población realice todas estas medidas porque van enfocadas a la prevención de la enfermedad y por ende a cuidar la salud de los salvadoreños. Sí, y usted decía, no requerimos de que exista una obligación mediante un instrumento coercitivo como es un decreto, ya sea ejecutivo o legislativo, ministro. La autoprotección debe ser también una responsabilidad de todos. Sí, eso es sumamente importante porque la única manera de poder evitar que esta enfermedad siga causando daño es que la población comprenda cuáles son las medidas de que la enfermedad se transmite y logremos bloquear las medidas de transmisión. Y estas medidas de transmisión, prácticamente para bloquearlas, tenemos que hacer las situaciones o las recomendaciones que hemos dicho en muchas ocasiones. Tener un distanciamiento físico, evitar tocarse la cara, lavarse las manos, utilizar la mascarilla, que son acciones que parecerían sencillas, son acciones que parecerían simples, pero son acciones que tienen mucho mejores resultados que cualquier otra intervención. Ministro, ¿ha podido ver usted alguna actitud de responsabilidad de los ciudadanos hoy en el pequeño trayecto que ha hecho hacia la radio? Porque uno puede apreciar que hay como falta de atención a estas medidas. Sí hay acciones que la población está realizando. Por ejemplo, nosotros vemos ahora una cantidad de personas utilizando una mascarilla que eso nunca se había visto en El Salvador. Sin embargo, también vemos particularmente que las calles están bastante llenas de vehículos. Sí. Entonces, en ese sentido, una cosa que no se puede innegablemente comentar es que ante esta situación pues va a haber mayor gente en la calle y esto incrementa la exposición. Entonces, definitivamente el incremento de la exposición va a tener casos confirmados de coronavirus. Eso no tiene discusión. Ahora, cada salvadoreño debe cuidarse. ¿Por qué? Porque ante el incremento de los casos confirmados de COVID, esperemos que sean la menor cantidad posible. Definitivamente hablar de una reapertura o de una reincorporación a las actividades sin pensar en un incremento en los casos confirmados, pues no es una realidad. Ministro, el decreto 31 que está vigente desde el Ejecutivo, ¿qué atribuciones le otorga al Ministerio de Salud, como nos decía usted, en el marco de lo que establece el Código de Salud? Prácticamente son recomendaciones que el Ministerio de Salud implementa porque no podemos de alguna manera venir y hacer coercitivo, ¿verdad? La medida. Pero sí se pueden declarar zonas, si usted detecta, por ejemplo, o el personal de salud detecta una incidencia alta de COVID-19, digamos, en la colonia X, ¿se puede establecer un mecanismo ahí de declararlo zona epidémica? Debería de poderse, pero según las últimas situaciones, el vacío ahí jurídico que se tiene es bastante grande. Yo creo que la persona más recomendada para poder hablar de este tema pues ya serán los jurídicos que manejan en Casa Presidencial el tema sobre esta situación legal que se tiene, pero yo le puedo decir a la población salvadoreña que el Ministerio de Salud siempre va a estar dando todas las recomendaciones necesarias para la prevención y el contagio de esta enfermedad. Es difícil que se nos quiten herramientas porque es la única manera en la cual se puede ir, digamos, enfocando todas las estrategias y tratando de dar esa prevención ante la enfermedad y el manejo oportuno de la enfermedad, pero hoy por hoy la situación ha estado bastante difícil en el contexto de las herramientas. Sin embargo, la población siempre va a ser la que tiene la mayor intervención en la pandemia. Ministro, ¿cuál es la capacidad con la que iniciamos esta etapa, como usted dice, con esta debilidad de herramientas legales? ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud? Hemos visto algunas imágenes un poco preocupantes por la falta de espacio ya en los hospitales. ¿Cómo están? Sí, hemos venido diciendo ya desde bastantes días atrás que la tendencia en el incremento de los casos confirmados, la tendencia en el incremento de la atención médica hospitalaria para pacientes COVID está en una situación bastante compleja, está en el límite de continuar así. Nuestro sistema de salud, no va a dar la capacidad, quizás no le pongamos colapsado porque he visto cómo esta palabra genera mucha alarma y desviamos la atención a lo que no es. A lo que quiero llegar es que de continuar así el sistema de salud no va a poder atender a más salvadoreños con COVID
Y eso es una situación que no está lejana. ¿Por qué? Porque precisamente el incremento de complicaciones hace la necesidad de una intervención de nivel hospitalario. Y hoy por hoy tenemos las camas bastante saturadas. Mencionaba en la cadena con el presidente, tenemos de las 72 camas UCI iniciales, las cuales eran nominales porque definitivamente no eran funcionales, 30 que funcionaban, hemos ampliado a 105. De estas 105 camas hospitalarias que hoy sí tienen una capacidad funcional y resolutiva para COVID, 90 están utilizadas, y esto está variando del día de la cadena para acá. Ya tenemos más de eso. Hay más de 90 ya correcto. utilizadas. Entonces, en ese sentido es complicado porque va a llegar un momento en que no vamos a poder dar atención. Incluso hay pacientes que están teniendo bastantes dificultades en los hospitales, y eso es así, pues la población lo sabe. La única manera de poder realizar una intervención muy directa es que la población se comprometa a cumplir estas medidas. Ahora, todo esto sucede en un contexto y no parecería lógico hablar de una acción que va a incrementar en directo o que no tiene discusión el incremento de los casos cuando tenemos un sistema de salud al límite. Pero ante la ausencia de herramientas y ante la ausencia del apoyo de diferentes sectores, esto puede llegar a generar serias complicaciones. Claro, ministro, se ha estado dando también de alta, y del total de casos tenemos como 3.800 esta mañana, ¿verdad? Sí. Más de 3.800 casos. Pero de los activos, ministro, estos son los que usted nos dice ya sobrepasado el número de 90 camas. Hay en una fase 3 que usted decía que también se iba a estar enviando a sus casas a los pacientes que fueran asintomáticos. ¿Cómo está este mecanismo? ¿Esta es la instrucción que se sigue aplicando? Sí, se sigue realizando. Definitivamente en la fase 3 tenemos que, tener el sistema de salud lo más libre posible. Sin embargo, no quiere decir que la fase 3 nos va a venir a descongestionar los hospitales. Los hospitales siguen atendiendo pacientes que requieren una atención hospitalaria. En cambio, los pacientes que se mandaban a una cuarentena controlada en uno de los hospitales temporales, definitivamente hoy van a estar en el hogar, pero no nos van a descongestionar los hospitales que se encuentran hoy por hoy dando atención moderada o grave. Ahora, ¿qué es lo que tiene de importante liberar este personal? Porque se puede distribuir a las áreas hospitalarias, y lo cual nos incrementa la atención. Sin embargo, hay ciertas situaciones que pueden llegar a generar un incremento tan elevado de casos que ningún sistema de salud pueda dar atención, y esa es una de las situaciones que constantemente yo he mencionado. No va a haber cantidad de camas ni sistema de salud que pueda soportar el manejo de esta pandemia si la infección o la contaminación por COVID se da de manera acelerada, porque tendríamos que incrementar una cantidad de 35 a 40 camas UCI mensuales, lo cual es una situación bastante complicada porque no es tan fácil poder aplicar una cama de UCI hospitalaria. Además, que no se cuenta tampoco con el personal especializado para medicina crítica. En el país tenemos pocos intensivistas, y eso hace necesario que tengamos que manejar estas áreas con personal de alguna manera que o con una cantidad limitada. Y coméntenos cuál es la función del Ministerio de Salud a través de los protocolos que contiene el artículo 31, ministro, en la fase de reapertura gradual a partir de mañana. El Ministerio de Salud da el seguimiento para el cumplimiento de las medidas de las medidas que de alguna manera previenen la enfermedad. Sin embargo, quien va a verificar que esto se realicen, que todos estos protocolos se cumplan, es el Ministerio del Trabajo. Ahora, nosotros estamos dando el camino de cómo se va a actuar ante la apertura y cumpliendo las medidas de prevención, y esto es un análisis que se realiza en diferentes ámbitos de la población. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Una población usualmente realiza ciertas actividades, como lo pueden ser de actividades que van desde lo económico hasta actividades que no son económicas. Por ejemplo, la educación no es una actividad económica. Por ejemplo, también el deporte no es una actividad, tiene ciertos factores que no son una actividad económica. Entonces, todos esos lineamientos el Ministerio de Salud verifica
que dentro de la sociedad y dentro de las actividades cotidianas se vayan implementando de manera escalonada, y no solo escalonada, sino que en orden de riesgo de contaminación. Por ejemplo, una persona que tiene mayor, una actividad que tiene mayor riesgo o mayor exposición para contaminar de COVID, pues no es lo que inicialmente se permite realizar, como es el uso del transporte público. Nosotros lo comentábamos en muchas ocasiones, el transporte público definitivamente creo que es una necesidad sumamente importante, considero que es vital para poder desempeñar las actividades, pero también consideramos, y no consideramos, sino que evidencia científica demuestra que también es un sitio donde hay una alta transmisión del virus. ¿Por qué? Primero porque el virus permanece bastante tiempo en todas las áreas metálicas, y si todos sabemos que al abordar una unidad del transporte colectivo, lo primero que se tocan son las áreas donde uno se sujeta en el autobús. La mayoría son metálicas, y no solo las toco yo. Y las cosas más importantes que quizás ponen en riesgo en las unidades del transporte público son definitivamente el hecho de la circulación alta que tiene de pacientes, o vamos, de usuarios, que de alguna manera eso va a exponer a que uno de estos usuarios tenga la enfermedad y pueda de alguna manera hacer llegar el virus a esa unidad del transporte, y luego un salvadoreño que definitivamente no tiene la enfermedad lo adquiere. Y por eso se ha dejado hasta el 7 de julio la habilitación del transporte, pero se aplicarán protocolos también. ¿No será que se tiene la capacidad, por ejemplo, para 30 pasajeros, no podrá estar transportando los 30 pasajeros? No, definitivamente no se puede de esa manera, hay que hacerlo con un protocolo, y sobre todo en la última parte de las aperturas, porque se sabe que los transportes colectivos tienen está justo por debajo de los hospitales en la transmisión del COVID. Sí, y ministro, se conocía anoche del deceso de un agente de la policía por COVID-19. ¿Tiene datos usted sobre nuevos decesos a consecuencia de COVID, y si hay elementos de la policía dentro de estos decesos? Por el momento esa actualización no la tengo. Anunciamos ayer la pérdida de dos personas de primera línea, pero que daban atención del ramo de salud. Sin embargo, de este policía todavía no tenemos la actualización, y tenemos que recordar que no todo vamos a poderlo confirmar como COVID. Y yo lo he mencionado, y no es que se mencione hasta hoy, sino que siempre se ha dicho, el subregistro. El subregistro no depende de que el Ministerio de Salud quiera o no tener el subregistro. El subregistro depende de la cantidad de pruebas que tenemos como país para poder contabilizar. Y entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener un paciente que va a fallecer, o un paciente que pueda tener la enfermedad de COVID, pero que no tiene una prueba confirmatoria. Entonces, en ese sentido, yo no puedo certificar que este paciente falleció por COVID. Entonces, pueden suceder casos de esta situación, o también pueden suceder casos en los que el paciente fallece por otra causa que no es COVID. Sin embargo, estamos en una pandemia que va a incrementar la cantidad de fallecidos por esta enfermedad, y eso es de tenerlo claro. Por eso insistimos en las medidas. Si no generara complicaciones, pues el Ministerio de Salud no seguiría insistiendo a los salvadoreños de que nos cuidemos. Ahora, esto no se trata de querer ocultar una información o de no querer dar datos. Se trata de que no se puede certificar si no tiene la prueba. Ahora, y aunque se la hayan practicado, porque algunos casos, ministros, se las practican, y en San Miguel, por ejemplo, fíjese, uno de los familiares de un fallecido decía que le practicaron la prueba, falleció, pero todavía no tenía el resultado. Es correcto, porque los pacientes no siempre tienen el resultado, no siempre está en el tiempo adecuado. Porque yo lo he comentado, hay pacientes que llegan en una disnea súper alta o severa, no tardan ni 10 minutos, 20 minutos de haber llegado al área hospitalaria, y presentan un paro respiratorio. Entonces los pacientes fallecen, uno no queda ni siquiera el tiempo de poder tomar una muestra. Otra situación que sucede es que llegan sumamente complicados, se les toma la prueba, pero aunque se le tome la prueba al paciente, el paciente fallece antes de tener el resultado. Entonces, en ese sentido es bastante complicado. Ahora, ¿cuánto se tarda dar una prueba, ministro? Depende de la cantidad de pruebas que se estén analizando, pero en un promedio estas pruebas están tardando entre lo más pronto 24 a 72 horas. ¿Por qué se trata de que no pasen de las 72 horas? Definitivamente ha habido una carga en el sistema de salud, y específicamente en las pruebas. Nosotros tenemos que tener claro lo siguiente: tomar la prueba no es el problema, hacer un hisopado no es el problema. Entonces,
El problema radica en el procesamiento de la prueba. Ahora, ante esta situación yo quiero explicar algo y quisiera que la población sí lo analice muy bien. Si yo tengo un paciente en un área hospitalaria que probablemente pueda tener la enfermedad, yo como médico le voy a querer realizar la prueba. Y todos los médicos y todas las áreas le van a querer realizar una prueba. Ahora, imaginémonos en El Salvador que hay una gran circulación hoy por hoy y que bastantes pacientes desarrollan la enfermedad. Día con día tendríamos una cantidad de aproximadamente X, voy a decir un número, 6,000 salvadoreños que puedan consultar por un problema respiratorio. Entonces, eso hace que yo les quisiera tomar 6,000 pruebas a salvadoreños. Y literalmente tomar la prueba sí lo podemos hacer el hisopado. Ahora, estas pruebas se trasladan a un laboratorio, pero ese laboratorio solo tiene capacidad para cierta cantidad. ¿Y qué sucede si yo estoy mandando más de la cantidad de pruebas? Las pruebas se comienzan a acumular y la situación es compleja porque el laboratorio no puede alcanzar a procesar esa cantidad de pruebas y se acumulan. Entonces, el problema es que luego de 72 horas la prueba ya no funciona, porque el virus sobrevive de los humanos y de las células de los humanos, pero cuando está en un hisopo no puede sobrevivir, y si yo esa prueba la tengo más de 72 horas, la prueba pierde la sensibilidad, y eso quisiera decir que si yo la hago después de 72 horas, entonces puede ser que me dé un resultado que no es el adecuado. Entonces, ahí es una parte importante de por qué la población debe comprender que no podemos, aunque quisiéramos, tomarle la prueba a todos, porque lo que vamos a realizar es, primero, un acúmulo que va a ser insuficiente al laboratorio, ¿verdad? Y sobre todo, vamos a tener pruebas que no vamos a poder dar resultados. Entonces, ahí es donde viene bastante de las dudas de la población y dice, bueno, ¿y por qué no toman las pruebas? Es que tenemos que tener sentada una realidad, y la realidad es la capacidad que tiene el laboratorio. De procedimientos en el laboratorio. Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Esto es Punto de Vista aquí en la poderosa YSKL con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Esta mañana de lunes 15 de junio hablamos con el ministro de Salud Pública, el doctor Francisco Alaví. Nos preguntaban, doctor Alaví, ¿qué pasa con la cuarentena de las personas de 60 años en términos laborales? ¿Se terminó la cuarentena? ¿No tenemos más normativa de cuarentena? Y estas personas que tenían un apartado especial, ¿cuál va a ser el tratamiento? Sí, definitivamente esta cuarentena para las personas arriba de 60 no es que se indicara por una obligación, sino más bien por una protección a un grupo que definitivamente ha demostrado ser vulnerable, y la edad arriba de 60 años predispone a complicaciones. Hoy por hoy las herramientas jurídicas que permiten que esto continuara ya no están. Sin embargo, la recomendación a la población adulta arriba de 60 años es que no se exponga de manera innecesaria, y si bien es cierto, hay que de alguna manera reincorporarse a ciertas actividades, esta reincorporación debe realizarse con todas las medidas de precaución y de prevención y de ante la enfermedad. En ese sentido, utilice su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, y evite estar en contacto con personas que de alguna manera tengan síntomas respiratorios, que esto es sumamente importante. Claro, ministro, ha tenido también usted atención y informada en las últimas horas sobre el caso del centro Sara Saldívar. Se incrementó el número de pruebas, dijo usted que se le estaba dando prioridad también a este foco que se tuvo. Es correcto, hay bastante de las pruebas que se han estado realizando. El centro de atención a adultos mayores ha sido uno de los centros en los cuales se ha brindado mayor pruebas para tamizar a todos estos adultos. Sin embargo, sabemos que ningún área en el territorio va a ser infalible. Entonces, bajo ese contexto, yo quisiera que la población comprenda. Nosotros hemos tratado de alguna manera de hacer todo lo humanamente posible porque el virus no llegue al territorio, en primera instancia, pues eso que no iba a suceder. Segundo, todo lo humanamente posible porque no afectara a grupos de poblaciones específicas. Sabemos que era difícil, pero no se puede hacer. Y en este caso, todo lo humanamente posible porque el virus no llegara a los centros de atención a adultos mayores.
pero es una realidad difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos en el contexto en el cual viven estos adultos mayores, necesitan una atención médica, hospitalaria, necesitan una alimentación, necesitan ciertas intervenciones que ponen en contacto a diferentes personas que definitivamente tienen que llegar del exterior. Y en ese sentido es un poco más complicado porque no podemos cerrarlos, no podemos hacer una burbuja, y en ese sentido es una población de riesgo. Ahora bien, definitivamente nadie quisiera que un adulto mayor se enfermara, nadie quisiera que un centro de atención de este tipo pues se viera contagiado con esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues el ministerio ha estado siempre en la prevención, se hicieron los lineamientos desde el inicio, fue de los primeros lineamientos. Se identifica que hay casos, se traslada un equipo, geriatra, internista, personal, para poder realizar el análisis. Ahora, los trabajadores de alguna manera también del centro de atención pues tienen que comprender que es una situación compleja. Aquí no se trata de que alguien va a ser responsable de haber llevado la enfermedad y todo. Es una situación de una pandemia. Puede suceder que haya una persona que no sepa ni siquiera que tiene el virus y lo esté transmitiendo. Entonces, yo creo que debemos de comprender que es una situación, y específicamente por eso se llaman grupos vulnerables, porque son personas a las cuales pueden presentar más complicaciones y personas a las cuales la enfermedad va a dañar mucho más. Ojo. Y este equipo de salud del que habla, ministro, geriatras, enfermeras, ¿está ahí permanentemente? ¿Es adicional o es de los que ya estaban asignados? Es adicional al personal que el centro de atención maneja. El centro de atención maneja un personal que está capacitado para dar la atención a estos adultos mayores, pero dar una atención en el cual se brinda ese día a día. Sin embargo, también tenemos personal médico que se ha sumado y que identificó ciertas deficiencias no en el cuidado de los adultos mayores, sino que en el cuidado de los adultos mayores ante una pandemia. Entonces, en ese sentido, debemos comprender que esto no se trata de ver quién tiene la culpa o no, esto se trata de que es una pandemia que va a generar complicaciones, y esta es una pandemia que ya en evidencia científica ha demostrado que va a generar unas complicaciones grandes en adultos mayores. Esto no lo está sucediendo solo en El Salvador, lo está sucediendo en bastantes países del mundo. Ahora, solo en El Salvador se observa que los intereses de ciertos sectores son en generar y poner a la población en contra, cuestión que va en retraso al desarrollo positivo del control de la enfermedad. Entonces, a mí me parece que solo en el país se observa el hecho de que es más importante estar generando conflictos entre la población para ver quién tiene o no la acción correcta, y no es enfocarnos todos a tratar de salir adelante de la enfermedad. Y eso no puede ser posible porque solo en El Salvador se ve. Entonces, yo le pido a la población salvadoreña, primero, que no se deje confundir. O sea, si no fuera tan grave la enfermedad, pues no estuviéramos todos de lleno en esto. Y cuando me refiero a grave, me refiero a que van a suceder pérdidas de vidas salvadoreñas. Y no solo de personas que no tienen comórbidos, sino que también de personas que tienen comórbidos, de personas que son adultos mayores, de niños, de la familia, de mi abuelo, de mi tía, de mi hermano. Cualquier salvadoreño puede tener riesgo. Entonces, por eso yo le pido también a los otros grupos que están de alguna manera, de diferentes sectores de la población, que de alguna manera están más enfocados en generar conflicto y en poner en contra a la población, que se sumen, pero que se sumen a trabajar en positivo ante esta pandemia, porque de esta manera definitivamente la población se va a ver más beneficiada. Y que ha habido aportes importantes de instituciones, por ejemplo, como el Colegio Médico. ¿Cree que no ha habido unidad de estos gremios hacia el trabajo del Ministerio de Salud? Sin enfoque de generar conflicto, hoy por hoy el Colegio Médico pues no he visto una intervención en la cual de alguna manera trabajemos en conjunto. En algún momento se iniciaron pláticas con ellos, y precisamente este tipo de pláticas yo nunca he sido partidario de documentarlas, porque creo yo que lo importante es el trabajo que se obtiene. Sin embargo, no se tuvo de alguna manera esa continuidad, probablemente porque pues estábamos trabajando en el ministerio, donde no había ningún tipo de
de cámara o de... Sin la presencia de medios, dice usted. Entonces, podría ser una solución. Ahora, yo creo que el enfoque no ha sido en conjunto, ¿verdad? Se le ha pedido la colaboración. Sin embargo, no considero que el Colegio Médico sea uno de los grupos que está tratando de afectar el desarrollo. Ellos tienen una opinión y tienen una postura. Y yo creo que en el país eso es muy importante, que existan todos los puntos de vista. Ahora, más yo me refiero a otros sectores que sí en efecto ponen a la población de manera en contra del desarrollo de acciones positivas y aprovechándose de las complicaciones específicas que genera la enfermedad. Entonces, a mí eso no me parece bien, porque la enfermedad la genera y no podemos poner a la población en contra de todo lo que se está haciendo solo aprovechándose de estas complicaciones. Y ante las puertas de esta reanudación paulatina de actividades, ministro, desde el enfoque técnico, ¿no creen que hace falta una campaña educativa y de sensibilización? ¿Cómo lo ven ustedes para ir apoyando un poco el nivel de conciencia que requerimos? Sí, definitivamente creo que las campañas de concientización y de educación son importantes. Pero casi no hemos tenido, fíjese, ha sido muy débil. Se ha tenido bastante información en el personal, se ha tenido bastante educación en el personal, pero hemos tenido más enfoque a nivel mediático, y esto quiero ser bien claro, porque la responsabilidad de una campaña de concientización no solo depende del Ministerio de Salud, ni solo depende del gobierno, depende de las personas que tienen mayor incidencia en medios de comunicación. Entonces, la deficiencia de una campaña de concientización probablemente debe recaer sobre bastante en las personas que manejan la información en medios de comunicación. Entonces, definitivamente creo que es un trabajo que se puede realizar en conjunto, es un trabajo que depende tanto del ministerio, tanto del gobierno como tal, pero también tanto de los sectores y principalmente de los sectores que son los responsables de la comunicación. En ese sentido, creo que la campaña de concientización, si existen deficiencias, probablemente sea una situación que en conjunto podemos solucionar. Sí, hay una participación. Buenos días. En la número 4, ¿de dónde nos llama? No. Hola. Buenos días. Sí, ¿de dónde me dice? ¿Me escucha? Bueno, creo que en la número 4 está, pero ¿hola? Bueno, en la número... ¿Mande? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Le escuchamos. Óigame, voy a echar una pregunta al doctor. Sí, dígame. Si se supone que es un virus del mismo SARS, de la familia de los gripales, ¿por qué se han hecho bolas con tratarlos si ya trataron el SARS, síndrome agudo respiratorio? Yo creo que aquí se han hecho bolas los grandes científicos. En un ratón lo están viendo como un león. Estamos enfadados con los médicos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. En la número 2 hay otra participación. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Aló, buenos días. Buenos días. Yo quisiera solicitar ahí al señor ministro de que en vez de que hagan una propaganda de 5 minutos que es de carácter político, que mejor lo hagan en forma educativa para la gente, enseñarles y decirles la gravedad de la enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Bueno, nos quedamos, ministro, dice él que científicamente hay una base por el antecedente del SARS. ¿Qué le respondemos a nuestra audiencia? Sí, en el primero de los casos, el SARS definitivamente es un coronavirus específicamente que surgió allá en el 2002, 2003 y que tenía, pues vamos, una mortalidad bastante elevada. La mortalidad del SARS andaba cerca del 10%. Entonces, tuvimos una cantidad de 8.000 casos en total en el mundo de SARS, de los cuales cerca de 800 vidas fueron perdidas, y definitivamente tenía esa capacidad mortal, al igual que la otra enfermedad, que si bien es cierto, no fue tan conocida, que se llama MERS, que fue la de Mediterráneo. Esta enfermedad fue prácticamente en el 2012, tenía una capacidad, una letalidad superior, de casi del 30%, y en ese sentido, quizás comentarle que ambas enfermedades, si bien es cierto, podían generar complicaciones y eran coronavirus, no tenían la facilidad para pasarse de una persona a otra, y eso logró que se controlara rápidamente.
o logró que esa cantidad de casos no se incrementara. Y yo le quiero poner al salvadoreño el ejemplo. De SARS tuvimos solo 8,000 casos en el mundo. Ahora de coronavirus tenemos una cantidad de millones, decenas de millones, centenares de millones. Es correcto, de enfermos que definitivamente pues no tiene comparación al SARS. Claro, y ahí, ministro, en el marco de esta falta de la regulación, ¿cómo le va a hacer el ministerio con la compra de medicamentos? El presidente decía en la cadena que se ha ido aprendiendo incluso sobre cómo utilizar antiinflamatorios también, pero ¿cómo están ustedes de insumos? Hay que hacer los procesos según la LACAP, dijo la Corte de Cuentas. Sí, es una de las situaciones que se ha suscitado definitivamente. Nos ponen en una situación más complicada porque los procesos de adquisición son un poquito más difíciles, y cuando me refiero a difíciles es literalmente nosotros no podemos adquirir un insumo que sea necesario y que se identifique de emergencia porque debe iniciar un proceso. Yo no comprendía cuál era estos procesos porque definitivamente nunca me he dedicado a la parte administrativa, sino que siempre he estado como doctor y atendiendo en los hospitales y eso. Entonces, cuando uno entiende que yo necesito algo de urgencia, lo pido y tendrían que dármelo. Así funciona en los hospitales. Entonces, si a mí hoy por hoy se me arruina un tubo corrugado de uno de los ventiladores, entonces yo vengo y lo pido. Y así me tendrían que dar. Ahora en la administración no funciona así. Yo no puedo venir y si se arruinan los tubos corrugados, venir e irlos a comprar. Porque es que no se tiene una caja fuerte dentro de los ministerios de donde uno saca dinero para ir a comprar. Definitivamente no es así. Hay que iniciar un proceso y ese proceso que se llama la CAP, que todos hemos escuchado, para resumírselo es bastante complejo de esta manera. Se inicia con una solicitud de la necesidad. O sea, yo como doctor le pido, miren, necesito tubos corrugados porque ya no hay. Y eso se lo pido de dos maneras, o se lo puedo pedir con tiempo o se lo puedo pedir porque ya no hay. Si se lo pido porque ya no hay y lo necesito urgente, yo tengo que comprender lo siguiente. Una vez identificada la necesidad, vengo y debo de publicar en una página en internet que el Ministerio de Salud solicita tubos corrugados. Luego tengo que darle un tiempo específico a los ofertantes para que ellos puedan poner que sí tienen tubos corrugados y eso puede durar de un día o 2 días. Entonces luego, en el mejor de los casos, siendo sumamente eficiente, entonces luego que ellos ponen las ofertas, esas ofertas se deben de analizar, a ver si cumplen, si está todo correcto y luego se dice cuál de las ofertas es la más conveniente y debe notificarse. Entonces luego eso lleva un periodo de tiempo establecido. Luego de todas estas notificaciones y todo, procedemos a la parte de la factura. Entonces llega y entrega la factura. Luego, pero hace un tiempo se hace el pago y luego de que ya está hecho el pago, el proveedor tiene todavía tiempo para poder entregar el producto. Entonces, en conclusión, un tubo que yo necesitaría tener de inmediato y que se podría ir a un lugar de los que venden el tubo y comprarlo de manera inmediata, me tardaría con el mejor de los casos, no menos de 5 días. Sí, y la emergencia es para ayer. Y la emergencia para ayer. Sí, definitivamente por eso es que el marco regulatorio de una ley de emergencia era necesario. Y mire, hay avances en el acondicionamiento del Centro de Ferias y Convenciones, tomando en cuenta este momento crítico. ¿De qué tiempo seguimos esperando habilitar? Sí, definitivamente el centro del hospital de CIFCO ya lleva un avance bastante amplio y creo que la espera va a llegar justo en el momento en el cual se va a ir necesitando, pero yo quiero que la población tenga más la claridad que la solución no se trata de tener el hospital de CIFCO, ¿verdad? Definitivamente no es, va a llegar en su momento, va a dar la atención necesaria, pero hoy por hoy tenemos que tener claro que no es el hospital el que nos va a salvar, sino que no es exponernos a la enfermedad. Así es. Sí. Bueno, ministro, aquí Javier Ponce me preguntaba sobre los casos de dengue. ¿Estamos con incidencia también de dengue, ministro? Hoy por hoy sabemos que estamos en una época del año donde se puede acumular agua, se puede incrementar el crecimiento del vector. En ese sentido, gracias a Dios, nos mantenemos en una zona de seguridad, lo cual quiere decir que no hay una elevación. Y ojo, hay que tener esto claro, el año pasado ha sido la peor epidemia de los últimos 40 años de dengue en la región. Sin embargo, El Salvador
no se vio tan afectado. ¿Por qué? Porque El Salvador no llegó al grado de epidemia. ¿En qué sentido? Creo que tenemos que tener claro que es importante cuidarnos, es importante no desatender las otras enfermedades, y es por eso que se está iniciado la campaña de protección contra el dengue, y eso se está trabajando. Lanzó usted el plan, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Los promotores de salud, los inspectores de sanidad, de saneamiento ambiental, no solo están en las comunidades dando atención ante la pandemia y recomendando a las personas y a los pobladores, sino que también andan realizando todas las acciones necesarias para de alguna manera pues controlar otras enfermedades endémicas que suelen suceder en el territorio. En ese sentido, estamos con las campañas de fumigación tanto domiciliares, tanto como por equipo térmico pesado para el exterior, y sobre todo con toda la campaña de atención que usualmente se da en el contexto. Así es, y contribuyamos todos también desde nuestros hogares con las medidas de higiene. No almacenemos agua de manera indebida donde haya criaderos de las larvas, porque esto también se convierte en foco de los zancudos que nos pueden transmitir el dengue. Gracias, ministra, por habernos acompañado en el inicio de esta semana, y estaremos pendientes mañana a ver cómo nos va con este reanudación de actividades paulatinas. Gracias a ustedes por la invitación, y a los salvadoreños que continuemos haciendo todo lo necesario por